Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico. Les saluda Susana Ortiz. Y bueno, pues vamos a continuar con esta trilogía de Joe Dispenza. Este es el tercer libro que encontré de él. Y bueno, pues se llama Sobrenatural, gente común haciendo cosas extraordinarias, de Editorial Urano. Bueno, francamente, pues a mí me tiene muy, muy sorprendida, y la verdad he estado pensando y repasando los dos libros anteriores que hemos comentado, porque obviamente todo se va ligando, ¿no? Recordemos que en el primer libro nos explica, cómo definir esta teoría cuántica, el porqué de la física cuántica, cómo todo se reduce a ser energía y cómo pues nuestro campo energético pues puede determinar muchas cosas, ¿no? Y cómo nuestros pensamientos y sensaciones también pueden recrear un campo energético que nos puede ser favorable o incluso pues no tanto, ¿no? En el segundo libro, ya vimos pues estas técnicas cuando hablaba del efecto placebo, y él dice, el placebo eres tú. ¿Por qué? Porque si yo creo en mis pensamientos, confío en lo que creo, puedo lograr un cambio a nivel celular de todo mi organismo, ¿no? Entonces, de verdad que está súper interesante todo este contexto que nos va planteando Joe Dispenza acerca de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan nuestros pensamientos, de la propia química corporal, y vamos teniendo resultados bastante interesantes. Este último libro, dice la contraportada: tu realidad ya nunca volverá a ser la misma. Entra en el universo cuántico donde nada es imposible. ¿Sabías que posees la capacidad de transformar tu biología y protagonizar una profunda sanación de todos los niveles? ¿Que puedes escribir un futuro a medida de tus sueños y manifestarlo en tu vida? ¿Que estás neurológicamente equipado para vivir experiencias místicas y trascendentes, alterar el mismísimo tejido del tiempo y amarte o asomarte a otras dimensiones mediante el poder de la atención? Combinando radicales descubrimientos en disciplinas como la neurociencia, la epigenética o la física de partículas con novedosas técnicas basadas en el mindfulness y la meditación, Joe Dispenza presenta un revolucionario programa fruto de años de investigación para mostrarte el camino más directo al campo cuántico de la posibilidad para experimentar en suma tu naturaleza sobrenatural. Entonces, esto se empieza a poner como que más interesante. Incluso, yo veo aquí, leí en algunas páginas que Joe Dispenza dice, mucha gente me va a criticar porque pueden pensar que esto ya suena algo mágico, ¿no? Pero aquí están mis pruebas, aquí están las evidencias y decídelo tú. Dice, a menudo las circunstancias de la vida nos provocan estados de estrés que influyen negativamente en nuestro paisaje físico y mental. Cierto grado de tensión en momentos puntuales es normal e incluso adaptativo, pero cuando estos estados se prolongan en el tiempo acaban por favorecer pensamientos y sentimientos que nos impiden proyectarnos al futuro. Incapaces de ver más allá, acabamos anclados a una realidad predecible y limitada. Sin embargo, está en nuestra mano cambiar, crear hoy las posibilidades del mañana, reprogramar la mente y el cuerpo para dar el salto cuántico al universo de la posibilidad, y eso es exactamente lo que nos ofrece Joe Dispenza, científico que ha recorrido el mundo enseñando la ciencia de la transformación, las bases científicas y las herramientas prácticas que precisamos para trascender la biología, el pasado e incluso la realidad tal como la conocemos hoy. Miles y miles de alumnos de Dispenza han protagonizado cambios espectaculares y han accedido a niveles trascendentes de conciencia. Rigurosas pruebas científicas efectuadas en los talleres, que incluyen escaneos cerebrales, análisis de sangre, monitorización cardíaca, demuestran que nada está escrito en nuestros genes ni en nuestras vidas. Somos materia, sí, pero ante todo somos frecuencia y somos energía. Somos seres multidimensionales, pura conciencia en un universo materialmente ilimitado. Esa es la realidad que conocieron los místicos y gurús de antaño. Esa es la realidad a la que hoy tenemos acceso, una en la que todos y cada uno somos capaces de expresar nuestra esencia sobrenatural. Como pueden ver, sí hice aquí varias separaciones, porque sí fue encontrando cosas que honestamente a mí me han estado poniendo a pensar acerca de
sí es cierto, ¿no? Un pensamiento puede determinar tu día, una actitud puede determinar que algo vaya bien, vaya mejor o a lo mejor salga mal. El día a día y el presente, como lo explica Joe Dispenza y lo hemos ido comentando aquí, bueno, pues el presente se va a convertir en pasado y el presente se va a convertir en futuro. Entonces, pues lo que quieras generar hacia atrás y hacia adelante se va a determinar en este único momento que tenemos ahorita. Entonces, bueno, es interesante esta concepción, porque cuando uno dice, bueno, pues siempre traemos cargando el pasado, siempre traemos cargando cosas, pues sí, pero fueron generados en un momento presente. Entonces el tiempo pues toma otra, pues es lineal evidentemente, pero bueno, pues hay este juego de decir, yo puedo cambiar mi pasado, mi futuro y obviamente en este momento. Entonces, bueno, sí ha estado, para mí, créanme que ha sido una lectura muy productiva, muy interesante, porque sí me ha hecho reflexionar muchas cosas que yo creía entender. Y me ha cuestionado mucho acerca de estas creencias que hablábamos el programa pasado, de decir por qué yo a veces siento que soy incapaz o que no tengo determinado talento o por qué no puedo enfrentar ciertas situaciones en específico, ¿no? Entonces, bueno, cuando él va explicando que esto es porque en algún punto de tu vida compraste esa idea y la absorbiste con toda como una realidad permanente, pues ahí se quedó y eso es lo que aparece cada vez que tenemos que afrontar una situación similar, ¿no? Salen estas alertas, sale esta información que vamos acumulando de todas partes, desde un programa de tele, una película, algo que nos platicaron, en fin. Entonces viene este archivo que tenemos bien almacenado en el cerebro y esa es la información que vamos a estar recibiendo para volver a sentir esta cuestión química que vamos repitiendo, porque también recordemos que uno se va volviendo adicto a estas sustancias, a estas frecuencias que vamos generando y obviamente pues tratamos de permanecer en lo conocido. Entonces, bueno, de verdad que este libro pues sí está bastante curioso, es bastante interesante porque bueno, Joe Dispenza empieza platicando el caso de una participante en uno de sus talleres y bueno, es espeluznante de verdad darnos cuenta cómo el estrés puede generar de todo en tu vida, ¿no? Cómo cuando asumimos o vivimos un evento traumático puede marcarnos para siempre, ¿no? Aquí habla el caso, bueno, de una chica, una señora muy exitosa, psicóloga, terapeuta, que tiene una consulta pues muy buena, pues trabaja en una cuestión de asesoría, le va muy bien, tiene un esposo, 2 hijos, una casa preciosa, una vida pues como de revista, ¿no? Y pues de pronto el esposo sale, ella le marca, pues no contesta, ¿qué pasa? Y pues decide esperar, ¿no? Total, que llega la policía más tarde a su casa y pues le explican que el marido se suicidó, ¿no? Entonces, el recibir esta noticia a ella le provoca, bueno, de todo, ¿no? Es un shock corporal donde él va explicando aquí cómo funciona este momento físico en el organismo cuando recibimos algo que nos aterra y cómo el estrés, bueno, que finalmente tiene, ¿cómo decirlo? Es la reacción que el cuerpo tiene para sobrevivir, ¿no? Ante un evento complejo, pues surge el estrés para que podamos actuar, pensar y hacer algo, ¿no? Pero bueno, entonces empieza a explicar cómo en el caso de ella, pues todo lo que va sintiendo, ¿no? Que se te agita el corazón, que Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos, pero porque lo hizo, ¿no? Entonces, como toda esta serie de emociones en pocos segundos empiezan a invadir el cuerpo de esta mujer, ¿no? Y cómo el estrés pues va haciendo un shock corporal bastante intenso, que bueno, yo nunca lo había leído de esta manera, ¿no? Sí sé lo que se siente estar estresado, sí sé lo que es sentir angustia, pero así en esta gráfica, bueno, créanme que es aterrador esta manera de cómo empezamos con este libro y cómo empezamos a conocer cómo el estrés afecta el cuerpo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bien,
pues estamos de regreso hoy con el libro Sobrenatural de Joe Dispenza, Gente común haciendo cosas extraordinarias, de Editorial Urano. Bueno, les estaba compartiendo esta primera parte. Entonces estábamos en el caso de Anne, que acaba de recibir esta noticia súper compleja, traumática, y ella empieza, a somatizar pues en el cuerpo, obviamente en el cerebro, toda esta información tan terrible que ella está recibiendo. Entonces nos dice Joe Dispenza, en el caso de Ana, la noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en un estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar condiciones adversas que requieren luchar, esconderse o huir de un estresor inminente. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustia como esas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Como nuestro cerebro es grande, los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras. Todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. No basta recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar un mañana impredecible para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y en el organismo. Entonces, pues esto está francamente aterrador, porque como vemos, entramos en este estado de supervivencia, se altera el organismo y ¿por qué? Porque obviamente tenemos esta programación de preservar la vida, de sobrevivir y pues posteriormente vamos a ir calmándonos. Pero si esto no pasa y acostumbramos a estar en este estado de estrés constante, imagínense todo lo que el cuerpo va resintiendo a lo largo de nuestros días. Dice también, en el instante en que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado este cambio y registra las condiciones externas, y a eso le vamos llamando memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, tal como le sucedió a Ana. La combinación de personas o objetos presentes en el momento y lugar que se produce la experiencia estresante se inscribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica, y así se van creando los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que la emoción se almacena en el cuerpo. Y de ese modo el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de la experiencia y a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, como pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Entonces, esto de verdad empieza a ponerse como escalofriante, porque pues nos va platicando en las partes subsecuentes pues cómo de pronto Ana empezó a entrar en un shock. Y 6 meses después Ana presenta un episodio de parálisis, pues ya está en una silla de ruedas. Obviamente pasa por todas las etapas donde, pues primero se enoja, luego ya empieza a pensar en por qué pasó esto con el marido, cómo tomó esta decisión. Se va enterando que tenía problemas financieros, entonces ya también pierde todos. En fin, es una historia así dramática donde pues en algún punto una amiga de ella le comparte que Joe Dispenza va a dar un taller, una plática, le dice que vayan y pues ella empieza a practicar estos métodos de meditación que el doctor Dispenza propone a lo largo de sus varios libros y empieza a mejorar, pero obviamente también como lo va explicando aquí, porque el devolver la armonía al cuerpo pues obviamente es un compromiso y es algo que tenemos que entender, que siempre hay una posibilidad, y si encontramos esta posibilidad y estamos conscientes de querer tomarla, pues obviamente hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, Ana, a lo largo de varios años de meditación y de hacer un trabajo interno muy interesante, pues logra sanar, ¿no? Y obviamente al sanar, pues al estar ella más tranquila, pues vuelve a trabajar, vuelve a tener pues una casa linda, vuelve a trabajar con la familia, le vuelve a ir bien, ¿no? Y obviamente pues esto es un caso
pues de éxito, como muchos otros de los que va abordando en los libros, pues donde nos explica cómo funciona esta química del cerebro, ¿no? Y bueno, algo muy importante dentro de unos gráficos que les voy a dejar el día de hoy es pues donde dice dónde está el ahora, el momento presente, ¿no? El ayer normalmente es un programa automático porque, como ya vimos, el ayer es la memoria que nos regresa estas cosas que vamos asociando a un recuerdo. Y el mañana, que también sería un programa en automático, porque a veces pensamos todo lo que va a suceder, pero en realidad va a ser un suceso inesperado, no sabemos qué va a suceder. Entonces lo único que hay es el momento presente. Los hábitos son series redundantes de pensamientos, conductas y emociones, inconscientes y automáticas, que se instalan a través de la repetición. Entonces aparecen cuando se repite algo tantas veces que acaban por programarse en el cuerpo para sustituir a la mente. O sea, a veces pues ya estamos tan programados para cierta reacción que ya el cerebro ni piensa porque el cuerpo ya sabe lo que viene, entonces en automático generamos toda serie de sustancias, reacciones corporales y ya está instalado. Pero después, con el tiempo, también el cuerpo pues te va a arrastrar a un futuro previsible basado en estos estados de ánimo que ya pues traemos instalados. En consecuencia, si no vivimos el momento presente, es probable que nos vamos a instalar en este programa y pues ya sabemos lo que nos va a deparar, ¿no? Así es muy simple. Y bueno, entonces él dice, recreamos el pasado día tras día, generando iguales pensamientos y experimentando las mismas emociones. Emitimos el mismo campo electromagnético una y otra vez. Enviamos la misma energía con idéntico mensaje. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues seguimos restando energía al momento presente porque toda nuestra energía que está en el cronograma de la realidad, pues es algo que ya conocemos. Entonces vamos restando energía a este momento porque vamos transitando del pasado al futuro en modo automático y pues estamos dejando pasar esta energía del momento actual. También pues él nos explica cómo las diversas emociones se asocian a las energías, ¿no? Entonces cómo vamos vibrando de ciertas emociones elevadas que van pues en una onda muy así constante, muy linda, y cómo vamos aumentando la frecuencia al amor, a la alegría, se va haciendo más rápido, la gratitud, la voluntad, el control, la rabia es así de las más aterradoras, y luego vamos entrando en frecuencias más lentas. Por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, pues tienen una mayor densidad en la materia, pero una frecuencia energética menor. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos, pues cómo cuidamos nuestro campo energético. Bueno, debemos considerar algo muy importante. El hecho de que cada una de las personas y cosas a las que les prestamos tanta atención son importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra experiencia. Entonces tu cerebro ya creó una red neurológica para cada una de esas personas y cada uno de esos objetos, porque ya están inscritas en nuestro cerebro, entonces las vamos a percibir y experimentar desde el pasado. Y cuando más reproduzcamos esta experiencia, pues más automático y rico se va a tornar los circuitos neuronales relacionados con ello. Va a haber mucha redundancia, entonces hay que dividir la atención y en consecuencia la energía entre todos estos problemas, objetos, personas y temas del mundo exterior, lo que hace que nos quedemos sin energía para nuestro mundo interior. Entonces fíjense muy bien, esto es muy curioso porque a lo mejor pues estamos enamorados de alguien y lo vemos y en automático sentimos mariposas y no vamos a ver si el clásico ejemplo, ¿no? Que todo el mundo te dice, ay no le hagas caso, ten mucho cuidado, pero bueno, cae en la nube y pues pasan cosas, ¿no? O al revés, cuando vemos a alguien que aborrecemos con todo nuestro cuerpo, pues lo vamos a ver, vamos a generar estas reacciones porque ya son automáticas y no vamos a dar oportunidad pues para a lo mejor darnos cuenta que eso ya pasó, luego nos cae gordo por un incidente anterior, pero pues hoy es otro día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir platicando de esto tan interesante. No tardamos. Bien, pues
seguimos de la mano de Joe Dispenza hoy platicando acerca de pues cómo es nuestro campo energético y cómo funcionan nuestras neuronas al momento de reaccionar a ciertas situaciones. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué lo que piensas y cómo te sientes va a crear literalmente tu realidad personal? De ahí que si tus pensamientos y sentimientos están prefigurados por lo que ya conoces, vas a seguir creando la misma vida una y otra vez. De hecho, podríamos decir que tu personalidad ya no va a definir tu realidad personal, sino tu realidad personal define tu personalidad. El ambiente externo obviamente va a controlar pues tus pensamientos y sentimientos, y tu mundo interior de pensamientos y sentimientos va a ser un calco biológico de tu realidad pasada, presente, exterior. Tenemos que tener bien claro eso. Conformada por personas, objetos determinados, tiempos y lugares. Y reproducirás entonces la vida constantemente porque llevas tu atención, o sea, los pensamientos, tu energía, los sentimientos, al mismo sitio una y otra vez. Además, si aquello que piensas y sientes emite una marca electromagnética, va a influir esto en todos los ámbitos de tu vida porque tu vida nunca cambia. Entonces podemos decir que tu energía equivale a todo lo que conforma tu realidad presente-pasada. O sea, estamos recreando el pasado, pero hay más. Cuando depositamos toda la atención y la energía en el mundo exterior y reproduces las mismas condiciones del mismo modo, en modo de estrés crónico, entonces el cerebro va a estar en un estado de excitación constante y tu mundo interior totalmente desequilibrado. Entonces tu cerebro va a comenzar a experimentar dificultades para funcionar de manera eficaz, y entonces lamento decirte que ya no serás capaz de nada, ni de crear absolutamente nada, y entonces te vas a convertir en la víctima de tu vida en lugar de ser el creador. Entonces, bueno, esto está verdaderamente aterrador porque efectivamente, como si hacemos un repaso de todo lo que hemos venido hablando en este tema, pues depende de nosotros la manera en que percibimos, la manera en que creamos, la manera en que asumimos, porque esto pues nos va a dejar una marca a través de la cual vamos a ver lo que continúa, ¿no? Entonces es muy interesante que tengamos mucha atención en todo lo que vemos, a quién queremos, en quién nos fijamos, en qué meta tenemos. Y así como esto les he platicado ahorita funciona el estrés, pues también funciona al revés. Si yo estoy buscando algo diferente y yo quiero crear algo, pues necesito también a lo mejor verlo, crearlo en mi cabeza y entonces generar esta impronta en mi cerebro para que pueda darle paso a la realidad, que no me parece pues nada alejado. Obviamente, pues nos va explicando también que a veces se atasca la energía porque, como explicábamos también la vez pasada, cada uno de nuestros campos, que yo pudiera decirles los chakras porque me resulta más fácil, pero bueno, son centros generadores, o sea, nuestras glándulas corporales, pues van acumulando algunos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, en el estómago es muy común que tengamos la competitividad, el control, la impaciencia, el ego, el orgullo, el sentimiento de culpa, la baja autoestima, la carencia. Entonces, vamos descuadrando nuestros circuitos energéticos y esto pues también nos lleva a enfermar y a sentirnos muy mal. Entonces, pues obviamente dentro de este libro se va mencionando muchísimo más que en otros el tema de la meditación como la única manera de modificar este campo cerebral y también de ayudar a nuestro cuerpo y a nuestro ser a estar en paz, a estar en línea, a estar sincronizado, a poder estar atento para recibir cosas nuevas y cosas nuevas desde otra perspectiva, ¿no? Cosas mejores. Entonces él dice, si piensas en tu videoclip favorito o en la escena de tu musical preferido, es posible que recuerdes la letra de una canción, así como las imágenes que la acompañan, hasta la última nota, el ritmo, la melodía, la armonía, etc. Con toda probabilidad de que el poder de esta combinación evocará en tu mente una serie de personas, sentimientos, emociones y experiencias, y ese es el objeto de que nosotros hagamos nuestra propia película mental de aquello que queremos realizar. Entonces, él aquí nos propone una serie de afirmaciones para que hagamos esta creación de nuestra propia película de cómo deseamos vernos, qué queremos hacer.
Entonces él dice, por ejemplo, mi cuerpo se renueva día a día, me siento profundamente amado todos los días, la riqueza fluye hacia mí, mi cuerpo rejuvenece día a día, lo divino se manifiesta en mi vida a diario, mi compañero de vida me considera su igual y predica con el ejemplo, protagonizo la sincronicidad cada día, me siento cada día más plena, mi sistema inmunitario se fortalece día a día, afronto mi vida con valor, poseo un talento ilimitado, soy consciente del poder que albergo y proyecto, creo en mí misma, estoy abierta a lo desconocido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él nos habla de una serie de maneras de cómo poder crear para nosotros, con base en estos conocimientos, pues un nuevo presente y a la su vez, pues obviamente un nuevo futuro y un nuevo pasado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, en el espacio y tiempo, o sea, en el hábito del espacio infinito del mundo de Newton, el universo es tridimensional. Hay altura, anchura y profundidad. Hay densidad, hay forma y estructura, hay materia, hay partículas, hay cuerpos, hay personas, hay cosas, hay lugares, hay tiempo. El tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. Y los sentidos van a generar separación, dualidad, polaridad, localidad. Y la localidad como los cuerpos, personas, cosas ubicados en un espacio y un tiempo. Lo conocido que se va a volver previsible y la conciencia de ser un cuerpo, ser alguien, tener algo en alguna parte y en algún momento. Pero en el nexo del cuanto, o sea, en el puente, debemos tener conciencia de que somos seres inmateriales, que no somos nadie, no tenemos nada en ningún lugar, en un sin tiempo y que hay una velocidad de la luz. Si nos vamos otra vez al espacio-tiempo del eterno mundo de Newton, vamos a entender que hay un multiverso, que hay antimateria, que todo sucede en el eterno ahora y debemos de tener conciencia de que toda la materia, todo el mundo, tenerlo todo en todas partes y en todo momento nos lleva a la conciencia en el mundo de las infinitas posibilidades que también está aquí, de que podemos ser cualquier materia, podemos ser cualquiera, podemos tener cualquier cosa, podemos estar en cualquier parte y en cualquier momento. Entonces, bueno, esto se va poniendo la verdad muy interesante y sí hay que leer esto con mucho detenimiento porque pues de pronto sí se vuelve un tanto confuso la propuesta, pero bueno, siempre se trata de hacer un viaje en la unidad y de estar viviendo en una realidad mental con una conciencia pura y en una conciencia integrada también. Porque bueno, en la realidad material es cuando dirigimos nuestra atención al exterior, donde siempre pues estamos viendo algo material, alguien, algo en alguna parte y en algún tiempo. Pero si esta atención la dirigimos al momento, entonces podemos entender que no hay materia, que no hay nadie, que no hay nada, que no hay espacio, que no hay tiempo. Y si lo integramos todo esto, nos damos cuenta que estamos presentes. Cuando damos paso a la ausencia del espacio y al tiempo, entonces nos damos cuenta que todos somos materia, todos, todo en todas partes y en todo momento, ¿no? Lo cual pues está bastante en realidad interesante porque bueno, aquí también termina hablando de la conciencia de la coherencia, ¿no? Que es necesario crear un mundo mejor porque bueno, lo estamos viendo ya con estos problemas pues del cambio climático, pues tantas nuevas enfermedades, tanta cosa que está pasando y bueno, pues el Joe Dispenza dice, bueno, vivimos en una época de extremos y estos extremos constituyen tanto el reflejo de una vieja conciencia que ya tiene fecha de caducidad como de una nueva que está transformando el planeta Tierra y a todos aquellos que lo habitamos. Entonces la vieja conciencia se va a alimentar de emociones de supervivencia como el odio, la violencia, los prejuicios, la rabia, el miedo, el sufrimiento y la competitividad. Son emociones que nos inducen a creer que somos seres aislados. La ilusión de la separación pasa la factura y va a dividir a los individuos y a las comunidades. A la propia madre naturaleza, la inconsciencia, la negligencia y la codicia y esta falta de respeto que revela la actividad humana amenazan la vida tal como la conocemos. Por pura lógica, pues esto ya quiere decir que no va a durar más. Entonces, pues hay que hacer un cambio empezando por nosotros mismos para poder aportar algo mejor a este mundo y pues rescatarlo y hacer pues una conciencia pues, más plena de todos. El libro es Joe Dispenza, Sobrenatural, gente común haciendo cosas extraordinarias, editado por Urano.
Y bueno, pues también les digo, Joe Dispenza tiene muchas de sus meditaciones en los canales de YouTube, hasta en Spotify, algunas cosas por ahí encontré. Sus redes sociales, bueno, están llenas de mucha información verdaderamente interesante. Y bueno, pues yo les dejo esta propuesta, que a mí estos 3 libros me han aportado mucho, y espero próximamente platicarles qué más me voy descubriendo. Les dejo un abrazo y nos vemos la próxima semana.